Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Nos encontramos inmersos en un tiempo de meditación y conversión, es decir, la Cuaresma, temporada sobre la cual se han creado muchas leyendas y prácticas, muchas de ellas equivocadas e incluso hasta peligrosas, por lo que resulta muy importante conocer qué es lo que la Iglesia nos pide en realidad durante la Cuaresma. Trataremos de poner en claro lo referente al consumo de la carne, y aunque el título de este video es el ayuno, exploraremos lo referente a palabras tales como la vigilia, la limosna o la penitencia. Todo ello con la finalidad de celebrar de una mejor manera este tiempo que nos prepara para la resurrección del Señor. Mi nombre es Alejandro, mi apellido es Mondragón y esto es Teotocos, y hoy hablaremos de el ayuno. Para la juventud de nuestros días suena un poco atrevido sugerirles que dejen de comer por un lapso de tiempo, solo porque sí, sin ningún requerimiento médico o recomendación física. O sea, ¿cómo, güey? O sea, dejar de comer así nomás porque sí, o sea, como que no lo entiendo, carnal. O sea, no sé, tendrás que enseñarme porque pues la neta, pues como que no le hallo, ¿no? O sea, no sé, o sea, qué oso, ¿no? Y es que tal vez gracias a que vemos las prácticas penitenciales muy de otro tiempo, como si ya no fueran necesarias o fueran ajenas a nosotros. Pensamos que tal vez son prácticas que ya solo las usan personas o muy religiosas o que de plano son personas consagradas a la iglesia. Y es precisamente ese el objetivo de la Cuaresma, que los laicos recordemos y pongamos en práctica estos recursos que fortalecen nuestro espíritu. Número 1. El ayuno. La definición etimológica de ayuno viene del latín iunium y significa vacío. Tiene una connotación inmediata a no comer o voluntariamente abstenerse de ingerir alimentos. En la antigüedad, los sabios utilizaban el ayuno, la oración y el recogimiento para concebir pensamientos más elevados, y justamente el ayuno va muy de la mano con la oración. Incluso muchos santos utilizaban el ayuno para poder interceder por la realización de algún milagro. Esto consiste en que voluntariamente alguien deje de comer o beber durante un tiempo. En el caso del mismísimo Jesús, la Biblia nos cuenta que ayunó durante 40 días en el desierto. Sin embargo, el ayuno ha existido desde tiempos inmemorables. No siempre con motivos religiosos, también existe la historia de personas que han ayunado como protesta. El ayuno que se practica en nuestros días y más en concreto el ayuno al que la iglesia nos invita durante el tiempo de Cuaresma es una forma de mortificar nuestro cuerpo para fortalecer así el alma. Obviamente la iglesia no nos va a pedir que ayunemos durante 40 días como lo hiciera nuestro Señor. Tampoco nos va a exigir que comamos solo pan y agua durante un tiempo. De hecho, el ayuno al que como laicos estamos obligados es muy sencillo. Consiste en una sola comida en el día y agua según sea necesario. Aquí cabe señalar que los únicos que están obligados al ayuno son los adultos menores de 60 años y mayores de 18. Pero también se sugiere que los menores de 18 años que sean mayores de 12, el ayuno sea según sus posibilidades optativo. Además, las personas que sufren algún tipo de enfermedad que les obligue a seguir una dieta determinada, como por ejemplo la diabetes, no están obligados a ayunar. Tampoco las mujeres embarazadas o bien los obreros que por razones de una alta quema de calorías en su labor se vean afectados por tener que ayunar. Como podemos ver, el ayuno no es tan estricto como se podría imaginar a primera vista. ¿Quisieras que fuera más fácil aún? Está bien. La iglesia nos exige el ayuno solamente en 2 días, sí, solo 2, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Así que como ves, el ayuno no es tan extremo ni tan imposible. Tal vez si le exigimos un poco al cuerpo, sí, pero tal vez esto es para un beneficio más grande para nuestro espíritu. Número 2. La oración. La definición más tradicional, didáctica y breve
es que la oración es el conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Profesor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es la oración de orar a Dios, no la oración de frases. Ah, muy bien, pues eso explícalo tú. Pero para eso le pago, oiga. Pues ni que me pagaras tanto. Es más, aquí tengo un cheque devuelto. La cajera me dijo que eran porque no había fondos. La oración no es otra suficientes cosa y yo más creo que la acción de comunicarnos con Dios, y existen diferentes tipos de oración, como la oración de expiación, la de petición y de adoración. Pero si te interesa conocer más de este tema, te dejo el enlace a un video dedicado exclusivamente a la oración. Es importante señalar que la oración es una práctica señalada por la Iglesia durante todo el tiempo, durante todo el año. Pero es en especial en tiempo de Cuaresma donde se le pone un énfasis un poco más profundo a la práctica de la oración. Y es porque el tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos ayuda al crecimiento como cristianos. La práctica de la Cuaresma es un tiempo místico que nos recuerda el tiempo que vivió la humanidad antes de la llegada del Hijo de Dios. Ese tiempo era un tiempo en el que se le pedía diariamente a Dios que oyera el clamor de su pueblo. Ese tiempo es el que estamos viviendo hoy, en espera de la Pascua. Así que como pueblo debemos pedir a Dios que transforme nuestro corazón para estar preparados para la resurrección de Jesús. Una práctica muy común y recomendada es sin duda el rezo del Vía Crucis. Se dice que en tiempos de Cuaresma se puede suplir el rezo del rosario por el del Vía Crucis, pero eso no quiere decir que no se pueda rezar el rosario, es solo en caso de que no puedas llevar a cabo las dos prácticas. La expresión latina Via Crucis significa camino de la cruz, es decir, el que recorrió Jesucristo durante su pasión, desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario. Dicha expresión se utiliza también de modo habitual para designar una forma de oración acompañada de meditación sobre los acontecimientos ocurridos en el camino de Cristo, al que se le añade el hecho de su muerte en la cruz, el descendimiento de la misma y su sepultura, junto a diversas oraciones en general de penitencia y arrepentimiento. ¿Ya vio qué bonito, profesor? Ah, bueno, sí, gracias. Sin embargo, para los que no consideren el rezo del Vía Crucis como oración, pueden hacer la oración como mejor les parezca, es decir, como un hijo que le habla a su padre con sus propias palabras. Lo importante es que sintamos en esta Cuaresma la importancia de acercarnos a Dios por medio de la oración, de la forma que mejor lo concibamos. Número 3. La penitencia. La penitencia la podemos concebir de tres maneras: como virtud, como sacramento o como castigo canónico. Es también la sanción que nos impone al confesarnos, pero en este artículo nos referiremos solamente a la penitencia como virtud. De hecho, esto le tocaba al profesor. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ok. Penitente es todo aquel que ha cometido un pecado y que está consciente de ello y por lo tanto siente dolor en su corazón por los actos indebidamente cometidos. Antes de la llegada de Jesucristo al mundo, los hombres no tenían la manera de absolver sus pecados y era por lo tanto una práctica muy común la de hacer penitencia para el perdón de los pecados. Aunque hoy en día tengamos a la mano la hermosa herramienta del sacramento de la penitencia o la confesión, es práctica cristiana hacer penitencia por el dolor que nos causan los pecados propios. Incluso se puede hacer penitencia por los pecados de otras personas o por los pecados que cometemos como pueblo o nación. Por lo regular entendemos como penitencia el mortificar nuestro cuerpo con el fin de que algunos pecados se nos sean perdonados. Esto lleva a muchas personas a cometer abusos que ponen en riesgo su salud o incluso su vida, en prácticas que por ningún motivo son sugeridas, motivadas o encomendadas por la Iglesia. Aún así, prácticas como peregrinaciones o veladas de oración son actividades sanas que no atentan contra la integridad de la persona, pero que pueden lograr una especie de alivio al dolor por el pecado. Para que quede claro, la penitencia es el dolor por el pecado. Pecado en general, no un pecado en específico. Dolor que lleva al individuo a cambiar de vida, es decir, a una conversión y aberración al pecado,
Dicha aberración mueve a la persona a cometer actos piadosos en búsqueda de la misericordia de Dios. Y esos son actos tales como ayunar, ofrecer misas, hacer actos de caridad, etc. Por lo tanto, el acto de hacer penitencia en esta cuaresma significa sentir el dolor de nuestros pecados y hacer actos piadosos. Eso nos lleva de vuelta a los puntos anteriores, ayuno y oración, y al punto que nos hace falta, la limosna. Número 4. La limosna. La palabra limosna viene del griego elemousine y significa cosa que se da por piedad. Sin embargo, para nuestros tiempos esa palabra ya es muy mal tomada, pues nos refleja humillación o desigualdad social. Pero en la antigüedad era una actividad muy recurrida y tomada en cuenta, ya que una obra de caridad realizada de buen corazón era el ejercicio para acercarnos a Dios. Pensemos en una persona en la calle que extiende la mano en espera de una ayuda. Por lo regular nos causa compasión, que no es lo mismo que lástima. De hecho, la lástima es un sentimiento equivocado, pero para otras personas les puede causar enojo al ver que la persona que está en estado indigente es joven o consideramos que aún puede ponerse a trabajar y por esa razón pasamos de largo causándonos mucha molestia. A otros tal vez los haga hacer una crítica, por ejemplo al gobierno, que no ha podido establecer una igualdad social. Pero casi nunca nos ponemos a pensar que es una oportunidad para desprendernos de parte de lo que gracias a Dios tenemos, como un beneficio más para nosotros que para la persona que pide una moneda. Es por ello por lo que en la cuaresma se invita a que participemos en la práctica de la limosna, pero al igual que las otras prácticas, que sea de corazón, ya que si lo hacemos con motivos presunciosos no tiene mucho caso, es casi que inútil. Es decir, que si das alguna limosna no lo hagas en público, si vas a ayunar que sea en secreto, y si estás cumpliendo con alguna penitencia, hazlo con una cara feliz. A fin de cuentas, el que se beneficia de estas prácticas eres tú. Por más que pensemos que la moneda que regalas al necesitado es únicamente para ayuda de él, la verdad es que estás recibiendo más tú en ese momento que lo que estás dando. Por lo tanto, procuremos que las limosnas sean generosas, el ayuno severo y la penitencia profunda. Ya por último, una práctica muy común en la cuaresma y que está estrechamente asociada al ayuno es el consumo de carne, y sobre todo en los días santos, y es que desde mucho tiempo atrás se ha considerado el no consumo de carne roja como un medio de penitencia, y esto tiene un origen, y es que en tiempos antiguos quien tenía acceso a la carne roja eran las personas de alta clase social, digamos, mientras que las clases bajas estaban casi siempre cerca de los ríos o del mar. Y al ser pobres solo podían pescar, de ahí que la comida de los pobres fuera el pescado, mientras que los ricos podían comer cordero o vaca u otras carnes. Por lo que en los primeros siglos de la iglesia el no comer carne como forma de penitencia era una forma muy común. Recordemos que Cristo mismo nos enseñó que no contamina lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Ahora bien, la iglesia nos invita a abstenernos de comer carne roja el miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes de cuaresma, pero esto no implica que en su lugar debamos de comer mariscos o pescados. A decir verdad, en muchos lugares es mucho más caro el pescado o los mariscos que la misma carne. Para nuestros días, esta práctica puede ser modificada por algo que en verdad disfrutes. Ya puede ser comida o bebida o algún tipo de diversión, como por ejemplo dejar de escuchar música el viernes o, por qué no, dejar el teléfono de lado por un solo día. Puede ser que no veas televisión y que el tiempo que dedicas comúnmente al entretenimiento lo ocupes para llamar a algún familiar o visitar a algún enfermo. Eso tendría más validez que dejar de comer carne para comerte una langosta entera. Wow, carnal, la verdad, qué buenísima onda. No tenía ni idea, papá, ni idea. Te lo juro, que nice. Y o sea, hello, ¿no? Ya con esto vamos a tener una cuaresma más apegada al Señor, ¿no? O sea, como debe de ser, ¿no? Qué buena onda, te lo juro, ¿eh? Y pues ya por último, así como que te quiero pedir así en buenísimo plan,
que te suscribas al canal, o sea, también que le dejes tu comentario y por qué no, o sea, no te cuesta nada, déjale un like y compártelo con tus camaradas, ¿no? O sea, como que se lo merece. Si te gustó este video, tal vez te puedan interesar otros que puedes hallar en este canal. Te agradezco que dejes tu like y que te suscribas al canal. Gracias.